Iglesia, muy buenos días. Que el Señor nos bendiga en este día. Vamos a darle adoración a nuestro santo Dios. Cada uno allí desde nuestros hogares dispongámonos de corazón para rendirle alabanza a nuestro Señor. Lo vamos a hacer a través de nuestra oración, que manifiesta nuestra dependencia de Él, también a través de la predicación de la palabra a la que cada uno de nosotros debemos estar atentos, porque es la vida para nuestro ser, pero también a través de el himno que entonaremos cada uno desde nuestros hogares, pero en un mismo espíritu, en un mismo sentir y buscando lo mismo, darle gloria a nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a dar inicio a nuestro culto dominical y vamos a orar en este momento. Vamos a clamar a nuestro Dios. Padre amado, nos presentamos delante de ti, Señor, en tu misma presencia, a través de nuestro Señor Jesucristo, esperando, rogando a ti que te sea agradable nuestra oración, nuestra adoración, nuestra exaltación, Señor. Padre, recibe de corazón, Señor, te lo rogamos, Señor, la alabanza que eleva este pueblo a ti en medio de estas circunstancias particulares que estamos viviendo, Señor. Queremos seguirte buscando de todo corazón, Señor, y tenemos la promesa de tu palabra que te hallaremos. Gracias, Padre, por este día. Rogamos, Señor, tu visitación especial en cada uno de nuestros hogares. Concédenos, Señor, guardar este día para la gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos. Desde ya oramos, Señor, por el predicador para que le permitas ser fiel, para que le des denuedo y para que puedas poner con claridad y fidelidad tu palabra. Y a nosotros, que nos des discernimiento, que nos des celo por tu palabra y que la abramos para confirmar, Señor, el mensaje que procede de tu palabra, Señor, y recibirlo como lo que es, con la autoridad, Señor, que tu palabra habla a nuestro ser, como el alimento de vida a nuestras almas. Gracias te damos, amado Dios, recibe nuestra adoración, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a entonar el siguiente himno. Himno número 16. Alma bendice al Señor. Al Señor, repotente de gloria, de sus mercedes es que viva en ti la memoria. Oh, despertar, alma y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito, con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, serás por siempre bendito. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias
en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, y podremos poner allí nuestro separador, porque el texto que va a ser expuesto será del versículo 7 hasta el versículo 18. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, versículos 7 al 18. Nosotros, para dar inicio a nuestro sermón, vamos a leer tan solo el versículo 12 a manera de introducción en el sermón de esta mañana. Muy bien, segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 12, dice así la bendita palabra del Señor. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El discernimiento es la habilidad de juzgar correctamente. En el caso del discernimiento que nos habla la palabra de Dios, nos referimos a la capacidad de hacer distinción entre lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y Él aborrece, entre lo verdadero y lo falso. Hay una ilustración que siempre viene a mi mente al considerar el tema sobre el discernimiento y que le escuché a un consiervo pastor muy apreciado. Él decía: sería maravilloso que al entrar a una librería y al tomar un libro, en la introducción encontráramos un párrafo que dijera: el 70% del contenido de este libro es veraz y bíblico, pero el otro 30% está lleno de errores que pueden causarle terribles daños espirituales a usted y su familia. Los capítulos más dañinos son el 3, el 4 y el 7. O que el predicador introdujera su mensaje diciendo: señores, yo he sido grandemente influenciado por falsas doctrinas y valores humanistas, y este sermón no será muy bíblico, sino que va a estar cargado de valores culturales contrarios a la enseñanza de la Biblia. O que en las iglesias encontráramos a quienes dirigen el tiempo de adoración advirtiendo: la próxima alabanza tiene una música muy contagiosa, pero la letra está plagada de errores doctrinales. Pero así no funciona el discernimiento que debemos hacer como creyentes. El error no viene con un rótulo de advertencia que nos permita identificarlo. Todo lo contrario, viene disfrazado con apariencia de verdad. Precisamente así describe el apóstol Pablo a aquellos hombres que estaban desviando de la verdad, de la fe una vez dada a algunos en la iglesia de Corinto. Adelantémonos sin perder nuestro texto de estudio al capítulo 11, allí adelante, 2 de Corintios 11, y leamos desde el versículo 13 hasta el 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En estos 4 capítulos finales de Segunda a los Corintios, el apóstol Pablo se dedicará a desenmascarar a estos falsos ministros, guiando a aquellos corintios aún confundidos a discernir correctamente y advirtiendo a los demás sobre los peligros de estos hombres que se presentan con apariencia de piedad. La piedra de toque que Pablo pone en las manos de los corintios, aquello que les permite distinguir entre lo valioso y lo corrupto, y que pareciera que han puesto a un lado reemplazándolo por parámetros netamente carnales, es la verdad del Evangelio. El arma poderosa en Dios en esta batalla por la verdad en la que algunos en Corintio estaban saliendo mal librados.
En la porción que nos corresponde exponer en esta mañana, el apóstol Pablo blandirá diestramente la espada de la verdad, presentando 3 argumentos en defensa de su autoridad apostólica y exponiendo la falsedad de sus contradictores. Como primer argumento presentará, número 1, una prueba innegable de su autoridad. En el segundo, señalará los métodos fraudulentos de los engañadores para finalizar presentando la regla divina para juzgar correctamente. Estos serán los 3 puntos también que nos guiarán a través del sermón. Una prueba innegable de su autoridad, los métodos fraudulentos de los engañadores y el tercer punto, la regla divina para juzgar correctamente. Iniciemos pues con el primer argumento, una prueba innegable de su autoridad. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10. Ahora sí leamos desde el principio del texto que va a ser expuesto, el versículo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 7, dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Antes de pasar a esa prueba innegable de su autoridad, quisiera referirme a una característica especial de este versículo. Esta primera expresión del versículo 7 que acabamos de leer es traducida de manera diferente dependiendo de si el verbo mirar se toma como un indicativo o como un imperativo. Me explico. Reina Valera, por ejemplo, de donde leímos, traduce tomándolo como un indicativo, o sea que está afirmando o indicando algo. Miráis las cosas según la apariencia. ¿Qué está indicando? Está indicando que algunos corintios están viendo las cosas superficialmente, que ellos se están dejando deslumbrar por las apariencias. Y esto evidentemente señalaría un problema espiritual, moral en ellos. El estándar por el que ellos están juzgando las cosas es carnal, mundano. No discierne las cosas espirituales correctamente. A la luz del contexto, podríamos señalar que juzgan la mansedumbre como debilidad, la humildad como cobardía, la prudencia y mesura como señales de incapacidad e incluso la apariencia física como un factor para recibir o menospreciar su mensaje. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está denunciando en esta sección final de su carta. La verdad del Evangelio, la palabra de Dios, no es la regla por la que miden las cosas estos corintios que están siendo desviados por los falsos maestros, sino las apariencias, lo superficial, lo externo. Pero esta expresión del versículo 7 también puede ser traducida si se toma su verbo en imperativo de la siguiente manera: mirad lo que está a plena vista. O como otros traducen, miren lo que es evidente. Consideren los hechos que están a plena vista. Muchos lingüistas prefieren esta traducción porque es la forma que Pablo usa todas las veces que recurre a esta palabra en sus escritos. Pero es que además se ajusta perfectamente con lo que a continuación le presenta a los corintios. Y permítame entonces leer este versículo 7 desde el principio con este sentido imperativo al que me he referido en esta segunda forma de traducirlo. Diría así: mirad lo que está a plena vista. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo.
Pablo está presentando aquí la evidencia de la veracidad del Evangelio, del mensaje que proclamaba y por lo tanto de su autoridad en ellos mismos. Si alguno niega la autoridad de Pablo, debe negar su propio cristianismo. En este sentido, y si se afirmaban cristianos, esta prueba era innegable a menos que quisieran retractarse o renegar de su fe. Pues fue Pablo el que llevó las buenas nuevas del Evangelio a Corinto, que les arrancó de las tinieblas del paganismo. Fue el mensaje del Evangelio predicado por el apóstol Pablo en el que ellos creyeron para salvación al ser transformados por el Espíritu Santo. Fue la luz del Evangelio predicado por el apóstol Pablo la que abrió sus ojos para ver a Cristo el Salvador y venir a Él en arrepentimiento y fe. Dios, el Espíritu Santo, obró en sus corazones muertos espiritualmente, en medio del paganismo más oscuro, ante la fiel predicación del Evangelio para salvación y para unirlos al cuerpo de Cristo, a la iglesia que ahora, por la gracia de Dios, se levantaba en Corinto. Así que aceptar las acusaciones de sus opositores que negaban su autoridad era, en últimas, negar su propia conversión. Como dice Warren Wiersbe, hacer esto era un tiro por la culata. Si Pablo no era un apóstol, entonces era un impostor y ni siquiera un creyente. Si eso era verdad, entonces la iglesia en Corinto no era una verdadera iglesia. Si era un engañador, entonces los corintios habían sido engañados. ¡Qué torpeza!, termina diciendo Warren Wiersbe. Ellos mismos, su conversión, su fe, su salvación, el Espíritu Santo que les fue dado, eran evidencia de su autoridad. Aquí mismo en esta carta ya vimos cómo Pablo usa este mismo argumento frente a los recursos superficiales que presentaban los judaizantes para sustentar su autoridad. Por favor, sin perder el texto de estudio, devolvámonos al capítulo 3, Segunda de Corintios, capítulo 3, y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Miremos cómo este mismo argumento es usado allí y Pablo lo trae nuevamente aquí en el capítulo 10. Dice 2 Corintios 3, 1 al 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escritos, escucha esto, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, hermanos, este argumento que utiliza Pablo aplica no solo a los corintios. Es la doctrina apostólica, el mensaje autoritativo de los apóstoles, el evangelio bíblico y la fe sincera en aquel que allí se anuncia, un elemento esencial para afirmar una fe salvífica en una persona o una confianza en una mentira con apariencia de piedad. Mira cómo el apóstol Juan afirma la necesidad de estar unidos a ellos, los apóstoles, por medio de la fe en el mensaje que ellos proclamaban autoritativamente. Ellos, testigos de primera mano del evangelio mismo vivo que es Cristo, para tener comunión real con Dios. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Primera de Juan,
el capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Escucha esto. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El fundamento doctrinal de toda verdadera comunión es la persona del Señor Jesucristo. No puede haber verdadera comunión con los que mantienen falsas perspectivas acerca de Él, anota William MacDonald. Es la doctrina apostólica registrada en el Nuevo Testamento la que presenta la perspectiva correcta del Señor Jesucristo. Así que cuando el apóstol Pablo está trayendo este argumento innegable, porque negar la autoridad de Pablo era negar su propio cristianismo, porque sin estar adheridos a la fe apostólica, a la doctrina apostólica que es la que es dada a estos hombres en particular para el anuncio del evangelio, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo lo demás es falso, tiene una apariencia, pero no tiene realmente un vínculo con estos hombres y con estos hombres con Dios. Negamos la salvación por medio de un evangelio diferente, de falsos evangelios, por más barnizados de cristianismo que vengan. Si niegan el fundamento apostólico dado en la palabra, o reclaman autoridad apostólica para sí mismos, o modifican la doctrina apostólica de la justificación por la sola fe, adicionando a ella la necesidad de algo más, es un mensaje falso. Así advirtió el apóstol Pablo a los Gálatas que confiaran en el falso evangelio de estos falsos maestros, los judaizantes. Permítanme leerles. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, escribe en Gálatas 5:4. Se podían haber profesado cristianos, pero la adhesión a un mensaje diferente al dado por los apóstoles mostraba que su conversión no era genuina. Ahora, es probable que algunos consideren que este reclamo de su autoridad es excluyente y que no da lugar a otras alternativas. Y en este pluralismo reinante en nuestros días tal vez no les suene muy agradable y lo rechacen. Dos cosas para quienes piensen así. Primero, tienen toda la razón. Es excluyente. No da lugar a otras alternativas. Es un reclamo de una autoridad fundamental. Un cimiento echado una sola vez y que no admite modificación. Y segundo, rechazar el mensaje de la doctrina de los apóstoles. Rechazarlo es rechazar a Cristo mismo y cerrar con ello todo camino de salvación. ¿Suena arrogante? ¿Suena a jactancia? No debería, especialmente para quienes creyeron el evangelio en su pureza, recibieron el Santo Espíritu como garantía y recibieron salvación ante la predicación apostólica, a menos que quisieran negarlo. Pero si se requiere gloriarse, si se ve obligado a jactarse, a mostrar su autoridad en los hechos, el apóstol Pablo está dispuesto a hacerlo y lo hará sin vergüenza, porque no es, aunque parezca, una jactancia de sí mismo. Es un gloriarse en el Señor. Dar gloria a Dios por medio de la labor realizada.
En los versículos 8 y 9 continúa diciendo, 2 Corintios 10, versículo 8 y 9. Leamos. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. El corazón del hombre, por su estado caído, rechaza la autoridad, algunos más abiertamente que otros. El rechazo de la autoridad de Dios desde el Edén se extiende a todos aquellos estamentos de autoridad que Dios en su orden ha establecido: familia, gobierno civil, iglesia. Resistencia a la autoridad de los padres, a las autoridades civiles, a los oficiales, a los pastores de la iglesia. La autoridad divinamente dada al apóstol Pablo tenía el buen propósito de Dios de edificar la iglesia. Desde su fundación, al llevar el evangelio a zonas remotas, a naciones paganas y rescatar de las tinieblas a muchos, uniéndoles al cuerpo de Cristo, estableciendo congregaciones, hasta su instrucción creciente en la palabra de Dios para madurez y el gobierno de ella para orden y la gloria de Dios. Ejercer su autoridad tenía como resultado el cumplimiento para el cual Dios lo había delegado: la edificación de la iglesia, su crecimiento, su madurez, su orden. Ahora que la autoridad del apóstol Pablo, el ejercicio de ella estaba siendo criticada, Pablo no se iba a avergonzar de hacerlo como si estuviese haciendo algo malo. Dice, vuelvo y repito, porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Su autoridad no era ejercida en detrimento de ellos para lograr un beneficio para él. Esto va a quedar muy claro cuando le recuerde lo que ha significado su llamado como apóstol, cuando le recuerde en el próximo capítulo sus sufrimientos. Lo dolorosamente contradictorio es que algunos estaban resistiendo o negando la autoridad de Pablo, que era para su bien, y subyugándose al autoritarismo de los falsos apóstoles, que era para beneficio de ellos mismos, de estos obreros fraudulentos y del despojo y del maltrato de la iglesia. Así describe un comentarista bíblico la diferencia entre el apóstol Pablo y los falsos maestros en relación a la autoridad. La diferencia entre Pablo y los judaizantes era esta: Pablo usaba su autoridad para edificar la iglesia, mientras que los judaizantes usaban la iglesia para establecer su autoridad. Y esto con un propósito: su solo beneficio personal. A continuación, Pablo señala directamente la distorsión que hacen estos hombres de su carácter, malinterpretando su actitud humilde en medio de los corintios y la firmeza de sus cartas, advirtiendo que en su visita de seguir con esa actitud se presentará con la firmeza que ven en sus cartas. Esto lo tratamos a profundidad en el sermón anterior, así que solo lo vamos a leer para continuar con el segundo argumento, el segundo punto de nuestro sermón. Dice el versículo 10 y el versículo 11, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. A partir de aquí, el apóstol Pablo, como una locura, como una necedad a la que se ve obligado, va a hacer uso de los métodos de los falsos maestros: la autoexaltación, el gloriarse y las comparaciones.
Y lo va a hacer como un método doloroso, ya lo habíamos señalado en el sermón anterior, como un método doloroso para exponer la necedad de los que dan oído a sus detractores. Pero quiero dejar algo claro. Él no va a hacer uso de estos métodos engañosamente. No va a recurrir a la falsedad o al engaño. Expondrá los hechos reales de su ministerio, de su labor. Y esto nos lleva al segundo argumento en defensa de su autoridad apostólica que encontramos en nuestro texto de estudio. El segundo argumento en defensa de su autoridad apostólica es la denuncia de los métodos fraudulentos de los falsos maestros. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Note la sátira del apóstol Pablo captada en otras traducciones de este mismo texto. Nueva Traducción Viviente, que es una traducción ampliada, dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! O la Biblia latinoamericana dice, ¿cómo me atrevería a igualarme o compararme con esa gente que proclama sus propios méritos? ¡Tontos! No tienen otro modelo ni usan otro criterio que ellos mismos. Estos hombres, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los judaizantes, estos hombres recurrían a ganar prestigio por medio de la comparación, pero trayendo factores superficiales y externos como la personalidad o el carisma, la capacidad de oratoria, incluso la apariencia física. Hasta cartas de recomendación presentaron para reclamar autoridad. Ellos definían los estándares para ser evaluados y por supuesto salían súper aprobados por su propio rasero, su propia medida. Por eso Pablo dice de ellos que son unos tontos al hacer esto. Alguien anotó, es obvio que si la única pauta de una persona es el mismo, entonces siempre tendrá razón. Y amados hermanos, iglesia, es el actuar de los falsos maestros en todos los tiempos. No es a la luz de los estándares divinos que la palabra de Dios establece para quienes son llamados al ministerio que quieren ser evaluados, porque seguramente saldrán reprobados. Por eso siembran en los incautos, en los indoctos, en los que tienen comezón de otras cosas, los parámetros externos superficiales de este mundo para juzgar. Leamos una vez más lo que en esta misma carta ha dicho el apóstol Pablo del tipo de medida que usaban estos hombres para jactarse. Esto ya fue expuesto, pero volvamos a ese texto aquí mismo en 2 de Corintios al capítulo 5. 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder, escucha, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pero además de enseñar y promover estos parámetros superficiales para evaluar las cosas de Dios, las cosas espirituales, estos falsos maestros de todos los tiempos, y lo vemos en el día de hoy, se oponen también radicalmente al estudio juicioso de la palabra de Dios, a una formación teológica formal, a todo aquello que signifique tener verdaderos elementos de juicio bíblico para discernir. Y la razón de ello es porque si fuera así,
si los creyentes que están bajo su influencia tuviesen estas herramientas, podrían discernir, que es el ejercicio que deberían hacer, pero sobre la base de la verdad, discernir entre lo falso y lo verdadero. En la introducción de este sermón usé una expresión a la que se recurre para referirse a aquello que sirve para determinar la autenticidad de algo, la piedra de toque. En la orfebrería, el método para confirmar la autenticidad del oro es dejar una marca con aquello que está siendo probado sobre una piedra, la piedra de toque, que es resistente al ácido, así como el oro. Si lo que se prueba se corroe, es falso, no pasa el escrutinio. La piedra de toque que el apóstol Pablo presenta, aquello que les permite distinguir entre lo valioso y lo corrupto, es la palabra de Dios, la norma objetiva, lo que Dios establece y aprueba y que nos es dado en su bendita palabra. Esa es la regla por la que debemos evaluar todas las cosas, no estos parámetros superficiales, no este tipo de comparaciones que los falsos apóstoles estaban usando, comparándose con ellos mismos y por supuesto siempre saliendo bien librados. Y estas eran sus formas, sus métodos fraudulentos. Lo grave de esto es que muchos los estaban usando para discernir. Mal, obviamente. Este es el tercer y último argumento que el apóstol Pablo presenta en esta porción en defensa de su autoridad. Presenta esta piedra de toque, el estándar, lo que nos permite tener un discernimiento correcto de qué es falso, aunque venga con apariencia de piedad, y cuál es la verdad. ¿Qué es real y qué es tan solo apariencias? ¿Qué procede de la palabra del Señor y qué es falso, aunque recite la Escritura, aunque utilice títulos que supuestamente lo identifiquen con la fe cristiana? Este tercer argumento que Pablo presenta aquí es la regla divina para juzgar correctamente. Versículo 13, 2 Corintios 10, versículo 13. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. El apóstol Pablo usará de aquí en adelante la palabra canon, la medida establecida, la regla, lo que define que algo sea, el parámetro de comparación lícito para evaluar correcta y justamente. Y lo presenta en contraste con la medida subjetiva, fraudulenta y superficial que usaban estos falsos ministros. Por eso inicia diciendo, mostrando este contraste, pero nosotros no. Nuestra confesión de fe en sus primeras líneas expresa claramente cuál es esta regla, expresa claramente cuál es este canon, cuál es esta medida establecida, qué es lo que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Este debe ser el lente a través del cual consideremos todo lo que nos rodea, todo aspecto de nuestra vida, todo ámbito en el que nos desenvolvamos. Pablo, con respecto a su ministerio y autoridad, señalará 3 parámetros a evaluar en los que evidentemente sus detractores salen mal parados.
y va a usar estos tres argumentos con los que vamos a finalizar nuestro sermón, haciendo referencia a la norma, al canon, al estándar, que es lo que permite discernir, que es el ejercicio del creyente. ¿Cómo puedo yo saber si el mensaje es verdad o no es verdad? O este es un obrero fraudulento o es un ministro fiel. Es la bendita palabra del Señor. Y el apóstol Pablo va a presentar aquí con respecto a su ministerio de autoridad 3 parámetros para evaluar. Estos 3 parámetros son los que deben utilizar los corintios para evaluar correctamente. Y los falsos maestros saldrán mal librados. El primero es el campo de trabajo asignado por Dios para el apóstol Pablo. El versículo 14 dice, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pero fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. El Señor Jesucristo el Señor Jesucristo asignó el campo de la tarea que debía realizar el apóstol Pablo y él diligentemente se entregó a ello. Su labor asignada como apóstol a los gentiles por parte del Señor es algo que recurrentemente es señalado en la Biblia. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, vayamos hasta allá por favor y nos mantenemos allí que vamos a ver 3 textos más. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16 les escribe, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Por su Espíritu Santo designó a Pablo en un campo específico para realizar su tarea. De esto Pablo da testimonio continuamente. Aquí mismo avancemos un capítulo más en Gálatas 2, versículos 7 al 9 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que este parámetro para ser evaluado, el campo designado de su labor ministerial, hace parte de la regla, la medida establecida, la palabra de Dios? Hermanos, porque esto no fue una designación meramente humana. Aquí mismo en la carta a los Gálatas, su designación divina es presentada en las primeras líneas del inicio de la carta a los Gálatas. Gálatas 1:1 dice así la salutación: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Debemos entonces entender que Pablo reclama ser el instrumento de la revelación divina. Esa es la autoridad que reclama y que respalda por todas las señales de apóstol que lo verifican. Lo que estos hombres enseñaban, los apóstoles, y que fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, en lo que completó el canon de nuestras escrituras, la Biblia específicamente, el Nuevo Testamento es autoritativo y Pablo reclama tener la autoridad divina para hacerlo. Allí mismo en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12 de Gálatas, dice:
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces, si estamos hablando que Pablo presenta entonces como argumento cuál es la norma por la cual se deben hacer las comparaciones para que sea una comparación fidedigna y esa norma, ese canon, esa regla es la palabra del Señor? ¿Cómo podemos decir esto en este aspecto de que Pablo se ha limitado a un campo específico y ese campo específico son la predicación a los gentiles? ¿Cómo entonces podemos decir que esa predicación a los gentiles es algo que viene de la norma y del canon de la Biblia? Porque el apóstol Pablo no estaba recibiendo una orden de hombres o de conveniencia. Cuando estamos hablando que es autoritativo porque está en la palabra, en el caso especial del apóstol Pablo, es por lo que él reclama sin dudarlo, porque lo ha recibido directamente por la revelación de nuestro Señor Jesucristo sin que nadie se lo enseñe. ¿Ustedes entienden qué es lo que está haciendo este hombre? Este hombre está reclamando autoridad divina dada por Dios. Y ese es el estándar al cual recurre. Y dentro de ese estándar que él ha trabajado honestamente limitándose al llamado que ha tenido. ¿Cuál? La predicación a los gentiles. Pablo no estaba en Corinto, al otro extremo del mundo, porque le pareció. Este era el campo asignado divinamente en el que tenía que trabajar. ¿Qué hacían los judaizantes llegando vez tras vez a cada lugar donde este hombre por designación divina había llegado? El segundo parámetro que presenta para ser evaluado es el resultado de su propio trabajo en su propio campo designado. Versículo 15 al 16. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Voy a leerlo una vez más. Tenemos que regresar al texto de estudio, 2 de Corintios capítulo 10. Y recuerdo entonces este segundo parámetro para ser evaluado que Pablo presenta aquí, sobre la norma del canon, de la regla para medir y evaluar la palabra de Dios. ¿Cuál argumento es este para ser evaluado? ¿Cuál parámetro? El resultado de su labor, de su trabajo en su propio campo en el que fue designado. Vuelvo a leer. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Reclamar logros extralimitándose de lo que realmente se ha hecho, de la labor realizada por otros en el campo en el que otro había sido designado, no era el camino que toma un siervo de Dios fiel. Pero esto es lo que estaban haciendo estos falsos apóstoles, estos superapóstoles, los judaizantes. Cada uno de estos parámetros claramente presentados por Pablo, los parámetros genuinos en cuanto a la fidelidad del ministerio dado por la autoridad divina, estos hombres los estaban pasando por alto. Estaban llegando a un lugar que no les correspondía, en donde ya se había hecho una labor, en donde ya un hombre designado por Dios había logrado la salvación de unas almas y estaban
enturbiando las aguas, desviándolos de la fe y además de eso ufanándose de un trabajo que ellos mismos no habían hecho. Es por eso que el apóstol Pablo presenta este parámetro para discernir, bueno, ¿quién es verdadero? ¿Quién viene de Dios? ¿Serán estos hombres o será el apóstol Pablo? El resultado de su propio trabajo en su propio campo. Pablo espera que en la medida en que los corintios crezcan en madurez, su labor finalmente sea reconocida y muy valorada sobre la base de haber cumplido lo que se le asignó. Por eso dice, conforme a nuestra regla. Pero además, añade que esa seguirá siendo su ética ministerial. No se extenderá en campos donde otro ha trabajado y mucho menos reclamará como suyo el logro de una labor que otro ha realizado. Y el tercer parámetro que presenta, conforme a la regla idónea para discernir las cosas espirituales, en estos parámetros de comparación a los cuales han recurrido los judaizantes, pero de una manera trayendo parámetros netamente superficiales, y Pablo recurriendo a este método, pero con la verdad. El tercer parámetro es la búsqueda de la aprobación de Dios, no la de los hombres ni la de sí mismo. ¿Cómo podemos entonces evaluar que un ministro es fiel, que realmente tiene un verdadero llamado de Dios? Porque vemos una búsqueda de aprobación de Dios, no de los hombres, ni tampoco de sí mismo. El versículo 17 y 18 de 2 de Corintios 10 termina diciendo, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pablo está citando aquí a Jeremías en el versículo 17 de 2 de Corintios 10 cuando dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Voy a leer el texto de Jeremías. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme implica ese fuego por la verdad de Dios, por el entendimiento de su palabra y la pasión por acercarse a Él, por conocerlo en el sentido relacional de amor, de entrega. Quien es impulsado por ese fuego por la palabra de Dios y esa pasión por agradarle, cumpliendo la tarea de su llamado divino, va a buscar siempre la aprobación de Dios en la fidelidad de su misión, la predicación fiel del Evangelio. No va a ceder por el deseo de agradar, de cambiar el mensaje, de matizarlo, de presentarlo de una manera estratégica para que entonces haya oídos que me escuchen más fácil y más dócilmente. No. Este es el tercer parámetro que se muestra. Es así como los corintios deberían medir. Les están diciendo todo lo que ustedes quieren oír. ¿Los están engañando con lisonjas o están predicando el evangelio en su pureza? Cuando empezó en esta carta a referirse de estos falsos maestros, dijo, devolvámonos a 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17. Allí escribió, pues no somos como muchos. Allí ya empezaba a señalar a estos hombres con ese daño que estaba haciendo allá en Corintio. Pues no somos como muchos que medran
falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y más adelante, adelántate hasta el capítulo 4, 2 de Corintios 4, 2, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. A los Gálatas, advirtiéndoles sobre estos mismos hombres que pervertían el evangelio, engañándolos con sus mentiras, se afirma en su mensaje invariable en el que no busca agradar a los hombres sino a Dios mediante la proclamación fiel del evangelio. Allí les dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues sí, escucha, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto está en Gálatas 1:10. Y este debería ser uno de los puntos esenciales a tener presente a la hora de discernir entre el falso ministro y el ministro verdadero del Señor. La fidelidad al llamado de la proclamación del mensaje que se le ha encomendado, sin importar la aceptación o el repudio de los hombres. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en esto, porque finalmente no será su propia gloria, sino la de aquel a quien proclama nuestro Señor Jesucristo. Hay un aspecto más para terminar de esta última argumento que presenta, y que el versículo 17 habla de la aprobación que recibe de Dios. Esta aprobación de la que Pablo habla en el versículo 17, hay un aspecto que nosotros no notamos en nuestras traducciones, y es que esta aprobación implicaba aprobación por prueba. Sin duda, la predicación fiel de la palabra traerá persecución, rechazo y dificultades, como lo va a mostrar Pablo en el siguiente capítulo al enumerar sus sufrimientos. Pero mantenerse firme e invariable en la proclamación del evangelio en su pureza, a pesar de todo, será una evidencia del genuino llamado del hombre de Dios, quien de él, del Señor, recibirá su aprobación, que finalmente es lo que cuenta. Quisiéramos escuchar en quienes Dios ha hecho un llamado, finalizando su tarea y partiendo a su patria celestial. Quisiéramos escuchar del pastor de las ovejas: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados hermanos, el ejercicio del discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero, en este caso, a la hora de distinguir aquellos que proclaman un llamado ministerial, es algo que nosotros debemos hacer bajo los parámetros correctos. Y aquí Pablo nos ha dado una tremenda riqueza, acudiendo a las comparaciones, pero no de manera ilícita, echando mano de lo que estos hombres de una manera terrible para manipular están haciendo, pero trayendo la realidad. Si ha de compararse, la comparación ha de ser bajo los parámetros bíblicos, así se discierne. Quiero terminar leyendo una reflexión que hace John MacArthur sobre este pasaje, que me parece muy pertinente y que quisiera compartir con ustedes para terminar este sermón. Él dice: la iglesia enfrenta hoy el mismo reto de siempre:
separar los predicadores verdaderos de los engañadores falsos. La historia triste de la credulidad de los corintios se ha repetido a lo largo de todos los tiempos cuando los creyentes carentes de discernimiento caen por las mentiras de los falsos maestros. Los corintios deberían haber tenido la capacidad de diferenciar entre los líderes espirituales verdaderos y los falsos, al igual que la iglesia de hoy. Los verdaderos hombres de Dios no están por el espectáculo, no intimidan a los demás, no buscan promocionarse, valoran la verdad lo suficiente para no tolerar el error, buscan imitar la mansedumbre de Cristo, tienen una perspectiva alta de las Escrituras y predican el Evangelio puro y no adulterado. Están satisfechos con ministrar donde Dios los puso. Llenan vidas consecuentes con sus enseñanzas. No se quedan con el crédito del trabajo del resto y buscan la gloria eterna de Dios, no el aplauso temporal. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Cita Romanos capítulo 14, versículo 18. Que el Señor nos ilumine con sabiduría a la hora de, por el canon, la regla, la norma establecida, hagamos el ejercicio de discernir a través de los lentes de la palabra del Señor entre lo falso y lo verdadero, entre lo genuino y lo fraudulento. Que el Señor nos bendiga.